Bueno, en la mañana de hoy vamos a estar comenzando una nueva serie de sermones que se titulan Amando a la ciudad. Quizás es un título un poco controversial para estos tiempos, ¿no? Sobre todo los tiempos que estamos viviendo aquí ahora, una serie de sermones que se llaman Amando a la ciudad. Cuando todo el mundo lo que está es haciendo pues todo lo contrario, ¿no? Tratando de huir de la ciudad y venimos a hablar de cómo poder amar a la ciudad. Y es que esto es un tema que desde hace mucho tiempo los que me conocen saben que estamos lidiando, ¿no? con él, con nuestras ideas, ¿verdad? Y aquel documento que vimos de nuestra visión y misión, lo que estuvieron aquellos días se acordarán de eso, ¿no? Y como parte de nuestra visión y misión estaba el trabajo comunitario para la transformación de la ciudad. Cuando digo la ciudad me estoy refiriendo a Guanabacoa, por el poder del Evangelio. Como hemos dicho en otras ocasiones, los que son viejos aquí lo saben, el Evangelio, creemos que el Evangelio es el poder de Dios, definitivamente, como lo dice Pablo, no solamente para la salvación, sino para la total transformación de todas las cosas. No hay nada que se pueda resistir al poder transformador que tiene el Evangelio del Señor Jesucristo. Y es nuestro deseo trabajar junto con Él para la transformación de la ciudad donde vivimos. Y no solo es nuestro deseo, sino que es a lo que estamos llamados. Los cristianos no es un grupo de personas que están llamadas a venir a un lugar cada domingo a sentarse, cantar unas canciones, hacer unas oraciones, comerse un pan con refresco, escuchar una predicación, volver a su casa y hasta el domingo que viene. No. Los cristianos, según el Señor Jesucristo mismo definió lo que éramos la sal de la tierra y la luz del mundo. Y la sal en los tiempos de Jesús tenía un significado especial, todavía hoy pero menos, y era preservar los alimentos de la putrefacción, conservarlos. Y Él nos dice que somos la sal de la tierra. Nuestra misión como cristianos es bien clara, bien específica y bien tangible. No es algo etéreo que se pierde en una espiritualidad que no va a ninguna parte, sino es algo bien tangible. Si estamos aquí es para servir al mundo y preservarlo de la destrucción, tanto espiritual como física. El cristianismo es una fe única, porque camina en dos direcciones iguales, espiritual y material. El cristianismo es una fe bien material. Se puede palpar, se trata de alimentar a los que tienen hambre. Se trata de cuidar a los que están enfermos. Se trata de reparar lo que debe ser reparado. Es bien tangible. Nuestra fe en Cristo, nuestra teología nos mueve a la acción. Y eso fue lo que Cristo hizo mientras estuvo entre nosotros. Él no vino a encerrarse en una cátedra a dar unas clases todos los días de 8 a 12 del día y después retirarse a una casa que nadie conocía y volver a empezar el otro día a las 8 de la mañana. No. Dice la palabra de Dios que Cristo anduvo en este mundo haciendo bienes, sanando a los enfermos, ayudando a los necesitados, haciendo bien a los pobres y anunciando el reino de Dios. Pero el reino de Dios es algo que se puede ver. Y se puede ver en lo que nosotros estamos llamados a hacer. Así que el cristianismo no es una fe que nos lleva a la inactividad, sino todo lo contrario. Es una fe que lleva a muchísima actividad. Muchísima. Y los que trabajan aquí o están involucrados en eso han podido palpar esta realidad. Y como siempre digo, esto es solo el principio. Esto es solo el principio. Y Nehemías es un libro que nos habla de esto mismo y nos va a ayudar a ver o a fortalecer o a engrandecer una visión bíblica sobre cómo nosotros como pueblo de Dios estamos llamados a, número uno, amar la ciudad
y nos va a dar los elementos para que nosotros podamos hacerlo eficazmente. No solo nos va a dar el llamado, sino que nos va a enseñar cómo es que esto se hace. Y tengo que confesarles que Nehemías es uno, por no decir mi libro favorito del Antiguo Testamento. No hay un libro que tenga tanto que ver conmigo, con la forma en que yo pienso y con lo que quiero hacer, que Nehemías. Y creo que ha sido que Nehemías me ha influenciado para que yo cambie mi forma de ver la fe y la perspectiva cristiana. Pues este fue un hombre llamado por Dios a reconstruir una ciudad para que todos pudieran ver el reino de Dios. Muchas veces hablamos del reino de Dios como un concepto abstracto. Y seguramente cuando tú oyes el reino de Dios, seguramente piensas en el cielo, ¿verdad? Con unos angelotes, como siempre digo. ¿Quién pintaba esos ángeles gorditos? ¿Qué pintor hacía eso? Rubens. Ok. Los ángeles esos de Rubens, ¿sabes cuáles ángeles te digo? Los gorditos. Y cuando tú piensas en el reino de Dios, muchas veces nos vamos para ahí. Y decimos, arriba, volando entre las nubes, comiendo algodón de azúcar. Pero el reino de Dios, según el Señor Jesucristo, ya está entre nosotros. Ya ha venido. Estamos viviendo en la época del reino de Dios. Este reino fue traído con su primera venida. Como dijo Juan el Bautista, el reino de los cielos se ha acercado. Y el mismo Señor Jesucristo dijo, el reino de los cielos se ha acercado y ya está entre vosotros. De modo que el reino de los cielos no es una cosa futura, sino una cosa presente que está en progreso hasta llegar a su culminación el día de la segunda venida de Jesucristo. Cuando Él venga definitivamente a reinar entre su pueblo y a poner en orden todas las cosas. Pero entre tanto, nosotros somos las manos y los pies de Cristo en la construcción de ese reino de Dios. Ser cristiano, por lo tanto, no significa solamente que tú has creído en Cristo y ya no vas al infierno, sino que vas para el cielo. No, eso es una parte muy importante. Pero entre tanto que eso sucede, ser cristiano significa que tú y yo, si hemos creído en Cristo, estamos llamados a construir el reino de Dios aquí, en este mundo ahora. Para que la gente lo pueda ver. Para que la gente lo pueda visualizar. Porque el reino de Dios es algo que tiene que verse. Si nosotros estamos hablando del reino de Dios y esta casa se está cayendo, todo está roto, no hay merienda, hay un olor a fosa terrible, ¿qué pensarían los invitados? Bueno, el reino de Dios, esta gente está hablando del reino, tendríamos que hablar de él en futuro, no en presente. Seríamos muy poco creíbles porque tal y como dice el pastor Robert Guerrero, el reino de Dios debe verse. Los cristianos son los encargados de mostrar el reino de Dios y debe ser una preocupación nuestra para que tu cristianismo tenga sentido. Más allá de venir el domingo a la iglesia a hacer devocional, tú y yo estamos llamados por Dios a construir su reino en la tierra, a establecer su reino en la tierra para que todos lo puedan ver. Y eso es lo que vamos a ver en esta carta de Nehemías. Todos los que en algún momento de su vida han tenido que lidiar con el exilio saben de la nostalgia que el exiliado que vive fuera de su país puede sentir hacia su tierra, ¿no? Incluso los que han tenido oportunidad de salir de La Habana un tiempo, ¿verdad? Una escuela de campo. Todo el mundo pasó por eso. Menos Leonardito. Y había ahí. La mayoría que hemos pasado por eso y tenemos esa experiencia de la añoranza por volver a tu casa. Y estás en Cuba, estás ahí en Matabanó. Imagínate tú vivir fuera de tu país. Todo el mundo sabe lo que es esa añoranza. Pero aunque no hayas salido de tu país o aunque no hayas ido nunca a una escuela al campo, tal como dice José de Segovia, todos nosotros en algún sentido somos exiliados. ¿Por qué? Porque todos vivimos al este del Edén. Aquel lugar donde Dios nos puso y puso a nuestros primeros padres. Ese jardín con proyecto de ciudad que se frustró
por la desobediencia de Adán y Eva. Y a partir de ese momento, todos los seres humanos tenemos, y si tú no lo sientes, eres un extraterrestre, tenemos esa sensación de que no estamos en el lugar correcto. O de que siempre queremos estar en otro lugar. El otro día nosotros andamos por Miramar, y seguramente le ha pasado a todo el mundo. Cuando van a Miramar, quieren vivir en Miramar. Dicen, ay, qué bonito es esto, si de vivir aquí, pero tú no tienes una casa en Monacoa. No, pero Miramar es mejor. Y cuando vayas a Siboney, entonces ya Miramar te queda chiquito. Entonces quieres irte a vivir a Siboney. Todo el mundo, todos nosotros tenemos una sensación de desasosiego, ¿verdad? De que algo le falta a esta película. De que no estamos donde deberíamos estar. Aunque estemos bien, siempre anhelamos otro lugar, otro sitio, otra ciudad. Y los cubanos esos son expertos, anhelando otra ciudad. Porque pensamos que aquella ciudad es la ciudad. Y cuando llegas a esa ciudad, entonces lo que quieres es que te dé la residencia para venir para esta otra ciudad. Y cuando llegas a esta otra ciudad, dices que no la soportas y quieres volver a aquella otra ciudad. Y así te pasa toda la vida. Pero es una sensación bien humana. No solo le pasa a los cubanos, pasa a todo el mundo. Algo nos falta. No estamos donde quisiéramos estar. Y esta es la experiencia de Nehemías. Nehemías había sido uno de los cautivos que los persas habían llevado de Jerusalén hacia su imperio en una de las invasiones que ellos sufrieron. Y Nehemías estaba con una preocupación constante por la situación de Judá y de Jerusalén, ¿verdad? Es como cuando alguien llega y tú vives en otro país y alguien llega y tú preguntas, ¿cómo está aquello por allá? Cuéntame de aquello por allá. Y esto lo vemos aquí en Nehemías. Dice así esta carta: a fines del otoño del mes de Quisleu del año 20 del reinado del rey Artajerjes, me encontraba en la fortaleza de Susa. Hananí, uno de mis hermanos, vino a visitarme con algunos hombres que acababan de llegar de Judá, y le pregunté por los judíos que habían regresado del cautiverio y sobre la situación en Jerusalén. Unos recién llegados al lugar, es un imperio. Él estaba en el imperio. ¿Le suena esa palabra? Nehemías vivía en el imperio, en la capital del imperio. Y llegaron unos de Judá, de donde él era. Y cuando él ve a esos que vienen de Judá, él lo primero que hace es preguntarle, ¿verdad?, por los judíos que habían regresado del cautiverio y la situación de Jerusalén. Algunos judíos habían ya empezado a regresar. Se dieron como 3 regresos: Zorobabel, Esdras y Nehemías. Y él pregunta por los que regresaron a Cuba. Para tenerlo en un término que nos suena mejor, él pregunta por los repatriados. Oye, ¿qué tal están los que se repatriaron? ¿Qué tal los que han regresado al país? ¿Cómo está aquello por allá? Y la respuesta no puede ser más desoladora. Estos hombres le dijeron: las cosas, y esto es un lenguaje que nos suena mucho, las cosas no andan bien. Los que regresaron a la provincia de Judá tienen grandes dificultades y viven en desgracia. La muralla de Jerusalén fue derribada y las puertas fueron consumidas por el fuego. La situación de la ciudad no era la que ellos esperaban. Habían regresado algunos, pero aquellos algunos no habían hecho nada por la ciudad, o no habían podido hacer nada por aquella ciudad. Y no sé si alguno de ustedes no siente así, pero a todos nos gusta ver una ciudad arreglada. A todos nos gusta que el lugar donde vivimos esté bonito, ¿verdad? Somos anti-fealdad y pro-belleza, ¿verdad? El ser humano está diseñado así por Dios, ¿verdad? Como somos a su imagen, nos agrada la belleza y nos desagrada la fealdad.
Ahí creo que todo el mundo sí está de acuerdo, ¿verdad? Y esta era la situación terrible. No tienes que hacer un esfuerzo grande de imaginación para poder cerrar los ojos y ver cómo estaba la ciudad, la muralla de Jerusalén derribada y las puertas consumidas por el fuego. Por tanto, los que viven allí tienen grandes dificultades y viven en desgracia. Creo que eso es bien gráfico para nosotros. Yo recuerdo hace muchos años, tuve la oportunidad de visitar Viena, la capital de Austria. Y cuando yo llegué a Viena, mira, piensa en esto. Yo salí de Guanabacoa, aquí a las 5 de la mañana, ¿no? Salí hoy de Guanabacoa, hace 20 años, 5 de la mañana. Y mañana, a las 12 del día, yo desembarco en Viena, Austria. Guanabacoa, Viena. Cuando yo llego a Viena y tengo la posibilidad de dar un paseo, yo pienso, aquí debe haber algo preparado, porque es imposible que todo esté tan bonito. Voy a ver si me encuentro con algún edificio roto y empiezo a caminar. Miro hacia un lado, miro hacia otro, todo está bien. Primera cuadra, digo, nada. Segunda cuadra, miro hacia un lado, miro hacia el otro, todo está bien. Todo estaba pintado de colores bellos y todos los balcones tenían flores. Y yo digo, no, pero esto no puede ser. Las calles estaban lisas, las aceras limpias y relucientes. Y yo digo, bueno, pero quizás me puedo encontrar un bache con un poco de agua. Y sigo caminando y no me encuentro un bache. Y después pienso, bueno, quizás un ladrón de basura, con la basura maloliente. Bueno, para no hacerle el cuento muy largo, yo me perdí caminando. Caminé alrededor de 5 horas buscando el defecto en Viena. Y no lo encontré. Al final tuve que acercarme a unos policías para decirme que me dijeran cómo poder volver a la casa, porque yo estaba buscando un defecto en Viena, no lo había encontrado y ya estaba muy cansado y quería regresar. Bueno, la ciudad de Jerusalén que nos presenta aquí es todo lo contrario a esa Viena que yo me encontré en el año 2003. Y esto no es una historia rara para nosotros. Sabemos lo que es una ciudad en condiciones deplorables. Y hay una tendencia en algunos en mostrar estas cosas, ¿verdad? Aquí en la reunión de fotógrafos que tenemos los sábados cada 15 días, se ha hablado de eso, ¿no? Que hay una tendencia en mostrar la miseria a través del arte y eso genera dinero, ¿verdad? Y en nuestro país hay un gran campo para hacer eso, ¿verdad? Y muchos fotografían la miseria y de allí sacan el dinero, pero todo se queda ahí. Hay una denuncia social, pero no sucede nada más. Es solo mostrar el problema y cada día más y más y más. Y no sucede aquí. En el caso de Nehemías, que nosotros vamos a estar considerando, él usó otra estrategia. Porque creo que Nehemías entendió desde el principio que el llamado que Dios nos ha hecho a nosotros como sus hijos es a reflejar su gloria en nuestra ciudad para que todos puedan comprobar quién es ese Dios del que nosotros hablamos. Hay una manera de mostrar la gloria de Dios y es a través de la restauración, a través de la belleza, a través de la reconstrucción, a través del cuidado, a través de la preocupación. Cuando las cosas funcionan bien, la gloria de Dios se puede ver clarito, clarito. Y vamos a ver cómo esto está implícito en estos pasajes, cómo esa es la mentalidad de Dios, cómo eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Y vamos a considerar ahora las estrategias que Nehemías tomó para solucionar el problema. Por lo general y sobre todo en nuestro contexto, cuando nosotros vemos problemas, nosotros cubanos, decimos, número 1, yo no puedo hacer nada. ¿Verdad?
Número 2, es el gobierno quien tiene que solucionar el problema. Eso es. Número 3, voy a buscar quien me ponga el parol. Y está bien lo del parol. Pero en los otros dos casos, número 1, tú sí puedes hacer algo. Número 2, el gobierno no es quien tiene que resolver el problema de la fachada de tu casa. Y Nehemías entendió que su ciudad era una responsabilidad de él. Hay una frase de Gandhi que dice: sé tú el cambio que quieres ver en el mundo. Sé tú, empieza por ti, empieza a dar un paso tú. No esperes que venga de otro lado, porque ¿sabes qué? Y deberíamos saber esto en el 2023, no va a venir de ninguna parte. El otro día nuestro mensajero nos decía: hay un rum rum de que no va a venir más pollo. Bueno, puede que no venga más. Nosotros somos los responsables de buscar el modo de encontrarlo. No nadie. Somos nosotros. Y Nehemías tenía esto clarito y se lo tomó personal. Se lo tomó personal. Y vamos a ver los pasos que fue dando Nehemías para ello. Dice Nehemías: cuando oí esto, lo que le contaron, que la muralla fue derribada, las puertas fueron consumidas por el fuego y la gente vive en grande dificultad y desgracia. Dice que Nehemías, cuando escuchó esto, se sentó a llorar. Durante varios días estuve de duelo y ayuné y oré al Dios de los cielos. Nehemías no compró un billete de avión, no había avión, no cogió un camello y se fue corriendo con sus ahorros para Jerusalén a ver qué podía hacer. Nehemías dice que lloró por el estado de su ciudad, por el estado del pueblo de Dios. Porque Judá, Jerusalén, representaba antes, ahora no, representaba la iglesia. Allí estaba el pueblo de Dios. Y de allí debería salir la luz para las naciones. Y no había luz, había oscuridad, había apagón. Y al ver el estado de la iglesia, del pueblo de Dios, de la ciudad de Dios, ese estado tan deplorable, Nehemías no se puso a criticar a la gente. No se puso a hablar mal de los que ya habían regresado. Esta gente no ha hecho nada, lo que vimos en la clase. Sino que lo tomó personal. Dijo: yo soy parte de esto. Y se sentó y lloró. Sus sentimientos fueron conmovidos. Y aquí aprendemos algo. No podemos amar a la ciudad si la ciudad no nos importa. Si nosotros no tenemos ningún sentimiento hacia Guanabacoa, y hablo de Guanabacoa porque aquí casi todo el mundo es guanabacoense. Si nosotros no tenemos ya ningún sentimiento hacia Guanabacoa, nada podemos hacer. Hubo un sentimiento de amor hacia la ciudad destruida y hacia el pueblo de Dios que vivía en esa ciudad, que conmovió a Nehemías, y Nehemías lloró por el estado de esa ciudad. Es algo similar a lo que el Señor Jesucristo sintió cuando dice que vio a las multitudes desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Dice que se conmovieron sus entrañas. Y le dijo a los discípulos: darles de comer. Cuando vio a la multitud desamparada y dispersa como ovejas sin pastor, dice el Evangelio que a Jesús se le conmovieron las entrañas. Hubo un sentimiento de amor tan grande hacia el pueblo que lo llevó a la acción. Y la primera acción que vemos en Nehemías es empezar a llorar. Llora. Pero no solo esto, dice que estuvo de duelo, ayunó y oró. Muchas veces nosotros queremos saltarnos los pasos
Y vemos un problema y queremos ir a solucionarlo sin primero dar algunos pasos previos que se nos recomienda. El Señor Jesucristo durante su ministerio no hizo nada sin antes retirarse un tiempo a orar. Y nosotros a veces queremos ser más preocupados que Dios con los asuntos. Si por eso hay que resolverlo ahora. Pero Jesucristo, que era Dios, hecho hombre, oraba al Padre antes de hacer cualquier cosa. Porque nosotros no somos seres independientes. Necesitamos de la ayuda de Dios. Lo creas o no lo creas. Necesitamos de Dios. Cristo dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Y dice el Antiguo Testamento, si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. ¿No has oído cuando dicen, robaron en ese almacén y habían custodios? Sí, 10. ¿Y cómo se metieron ahí? Se metieron. Se llevaron todo. En otros casos no hay nadie, no pasa nada. Porque el Señor está cuidando el lugar. Nehemías tenía esto bien claro. Y estamos hablando de más de 400 años antes de Cristo cuando sucede esto. Más de 400 años antes de Cristo. Dicen algunos que 446 años antes de Cristo sucedió este evento. Algunos eruditos teólogos. Entonces él se sentó, ayunó y oró y le dijo a Dios. Y esta viene a ser la segunda parte. Mira la confesión de Nehemías. Mira por dónde le empieza. Dice, oh Señor, Dios del cielo, Dios grande y temible, que cumples tu pacto de amor con los que te aman y obedece tus mandamientos. Escucha mi oración, mírame y verás que oro de día y de noche por tu pueblo Israel. La oración de Nehemías comienza con algo que nosotros muchas veces no comenzamos. Nosotros cuando vamos a orar o cuando hay un problema, vamos directo al problema. Señor, no hay pollo. Tú me puedes conseguirme el pollo ahí. Pero la oración de Nehemías comienza con un reconocimiento de quién es Dios. Debemos recordar, y eso fortalecerá nuestra fe, debemos recordar al enfrentar cualquier cuestión, quién es Dios. Y dice Nehemías, esto es una oración de confianza plena en Dios. Este es un hombre que está en el exilio, trabajando para un imperio que está acomodado, como veremos más adelante, en el imperio más poderoso de ese tiempo. Él está allá trabajando. Es un hombre que tiene un buen trabajo, incluso, como veremos más adelante, trabaja en el gobierno de ese imperio, pero él sabe que Dios está por encima de todos. Y él sabe, aún a la distancia, quién es su Dios. Y él dice, oh Señor Dios del cielo, grande y temible, que cumples tu pacto de amor inagotable con los que te aman y guardan tus mandamientos. El problema de la desgracia de los moradores de Judá y Jerusalén no era un problema de Dios, era un problema de ellos. Porque Dios es fiel y cumple su pacto. Y Nehemías reconoce, tú dijiste que tú eras nuestro Dios y que tú nos ibas a cuidar y que esa era nuestra ciudad y que ahí estaríamos nosotros si guardamos tus mandamientos. El problema no es que tú vas a incumplir tu pacto, el problema es que el pacto decía, si ustedes, y eso lo estamos estudiando los que están en el tercer milenio, si ustedes guardan mis mandamientos, yo los bendeciré. Si no guardan mis mandamientos, vendrá un desastre. Y tú puedes decir, qué injusto es Dios. Algunos pueden pensar, qué injusto es Dios que condiciona su fidelidad. Mira, todos nosotros somos así. ¿O no? Pero Dios va un poco más allá. Esto no quiere decir que Dios es un Dios caprichoso, que quiere hacerte la vida un yogur para que te vaya bien y si no lo obedeces, pues entonces te castiga. No. Es que Dios es quien nos ha diseñado. Tenemos que empezar por ahí.
Dios nos hizo como el ingeniero hizo ese ventilador. Y el que hizo el ventilador sabe cómo funciona el ventilador. Cómo es que debe funcionar y para qué es. Y por eso tiene un manual de instrucciones en cómo se monta y cómo debe funcionar. Eso es guardar mis mandamientos. Si me obedecen y guardan mis mandamientos, te va a ir bien. Si montas el ventilador como dice en el manual de instrucciones y lo usas como dice el manual de instrucciones, te va a ir bien. Pero si no montas el ventilador como dice el manual de instrucciones y lo pones a funcionar debajo del agua, ¿qué va a suceder? Te va a ir mal. El problema de Dios no es aguarnos la fiesta, es que tengamos una buena fiesta. El problema de Dios no es hacernos la vida un yogur, todo lo contrario. Por eso dice, mira tu diseño, mira para lo que te creé. ¿Tú quieres ser feliz? Mira mi diseño y síguelo para que seas feliz. Una antigua confesión de fe en su catecismo dice que el fin principal del hombre, escucha esto, el fin principal del hombre es conocer a Dios y gozar de Él para siempre. Y yo añadiría, y ser feliz. Porque gozar de Dios para siempre y conocerle es igual a ser feliz. En un grado que no conocemos hasta que no conocemos a Dios. Porque entonces todo empieza a coger forma. Él es el ingeniero que nos hizo. Y Él sabe cómo debemos funcionar. Y cuando dice, si obedece mis mandamientos, está hablando de eso. Pero si no los obedeces, te vas a ir mal. Es como un padre al hijo que le dijo, hijo, no vayas por ahí. Yo sé más que tú, te vas a caer. Y el hijo coge y le va mal. ¿Qué injusto es el padre? No. Y en esta oración de confesión vemos esto claramente. Dice Nehemías, primero habla de Dios y de su carácter, su fidelidad, su persona. Él es el Dios del cielo, el grande y temible, que cumple su pacto. Y después empieza a hablar de ellos. Dice, confieso que hemos pecado contra ti. Es cierto, incluso mi propia familia y yo hemos pecado contra ti. Hemos pecado terriblemente al no haber obedecido los mandatos, los decretos y las ordenanzas que nos diste por medio de tu siervo Moisés. ¿Qué les dio Moisés al pueblo de Dios? La guía de Dios para que ellos anduvieran y funcionaran bien. ¿Y qué hicieron ellos? Todo lo contrario. Todo lo contrario. Y ahora ellos están en el exilio y siguen haciendo todo lo contrario. Y están llorando por Jerusalén. Y no se arregla ningún problema. Y Nehemías lo reconoce, algo que a nosotros nos cuesta mucho trabajo hacer. Los que están en pareja aquí saben eso, y si no, los que han tenido pareja también lo saben. Qué difícil es para nosotros reconocer que nos hemos equivocado. Muchas veces preferimos terminar nuestras relaciones, tanto de amistad como de pareja, como laboral, por no reconocer que me equivoqué. Es algo que nos cuesta la vida. ¿Sí o no? Preferimos a veces perderlo todo antes de decir me equivoqué a la persona porque me equivoqué. Es parte de nuestro orgullo. ¿Y sabe de dónde viene eso? Nuevamente de nuestros primeros padres en el jardín del Edén. Cuando Dios le dio el manual de instrucciones y ellos hicieron lo que les dio la gana y Dios los confronta, ¿qué le dice a Adán? ¿Qué hiciste? Le dice Dios a Adán, ¿qué hiciste? Y él no dice, me equivoqué. Metí la pata y dice, ¿qué hice? La mujer que me diste me engañó. Y va para la mujer y le dice, ¿qué hiciste? Y dice, la serpiente que pusiste aquí me engañó. Ninguno reconoció, me equivoqué.
lo hice mal. Y en este proceso de reconstrucción de la ciudad o de empezar a armar esa maqueta para reconstruir la ciudad, tenemos que primero pensar por qué la ciudad está así. Porque algo de responsabilidad tenemos que tener nosotros. Nosotros no vamos a ser como niños. Dicen, yo no fui, yo no tengo nada que ver con esto. Todo el refrigerador en el piso. Se abrió la puerta y todo se cayó. No me digan, ¿sí? No sé quién habrá sido. Alguna responsabilidad tenemos que tener nosotros. ¿Y sabes cuál creo que puede ser una de ellas? Nos hemos echado para atrás. Y hemos dicho, nada podemos hacer. Nada podemos hacer. Y quiero poner un ejemplo que puse el domingo pasado. Nosotros no podemos restablecer el servicio de ambulancias como en los años 80. No lo podemos hacer. ¿Sí o no? ¿Alguien puede restablecer aquí el servicio de ambulancia como en los años 80? Pero ¿saben lo que podemos hacer? Podemos pagar un transporte entre todos para que María vaya a Frutoso Rodríguez. Eso sí lo podemos hacer. Yo no tengo que esperar que me manden ninguna ambulancia a ninguna parte. Nosotros podemos hacerlo. No puedo cambiar el servicio de ambulancia. Eso no puedo. Pero sí puedo llevar a mi hermana al médico. ¿Cómo que no? Sí puedo. Cuando digo que no hay nada que hacer y que eso lo tiene que hacer otro, ahí perdimos. Y Nehemías no está caminando por esta vía, está caminando por la vía correcta. Dice, mira, esto es culpa mía. Fíjate, él vivía en el exilio. Él vivía en el imperio. Ubíquense, él vivía en el imperio. Y cuando se entera de lo que está pasando aquí, él dice, eso es culpa mía. Yo y mi familia, nosotros hemos pecado. Nosotros hemos dado un paso atrás. Pero, te suplico que recuerdes lo que le dijiste a tu siervo Moisés. Le dice él a Dios. Si me son infieles, los dispersaré entre las naciones. Pero si vuelven a mí y obedecen mis mandatos y viven conforme a ellos, entonces, aunque se encuentren desterrados en los extremos más lejanos de la tierra, yo los volveré a traer al lugar que elegí para que mi nombre sea honrado. Y eso es importante. Yo los traeré al lugar que elegí para que mi nombre sea honrado. El propósito de Dios con ponerlos en ese lugar geográfico en aquel tiempo, hoy espiritual, que es la iglesia, era que desde allí el nombre de Dios fuera honrado. Para que la gente le diera honra al nombre de Dios. Ese es el propósito de la iglesia de Jesucristo desde el Antiguo Testamento. Yo quiero llevarlos al lugar que escogí para que mi nombre sea honrado. Si ustedes vuelven a mí, yo los voy a poner en ese lugar donde yo escogí para ustedes, para que mi nombre tome honra nuevamente. ¿Sabes por qué? Porque cuando la gente no ve a la iglesia involucrada en mostrar la gloria de Dios hacia afuera, no cree ni una palabra en lo que nosotros decimos. Más personas volverán a considerar a Dios cuando vean los desayunos que mientras que no hacíamos nada. Porque la gloria de Dios se muestra así. El nombre de Dios toma honra cuando sus hijos le sirven. Y la gente puede decir, mira, yo no sé si eso es verdad o eso es mentira, pero ese grupito de personas tiene algo. Allí hay algo raro. Allí hay algo raro y otros dirán, como dice la palabra, Dios verdaderamente está entre ellos. No porque cantan muy bonito, no porque tienen dones extraordinarios, no porque son 150,000 personas, no, sino porque por sus acciones
muestran a la ciudad el rostro de Dios. A eso estamos llamados. Y Nehemías suplicó a Dios esto: el pueblo que rescataste con tu gran poder y mano fuerte de Egipto, está refiriéndose ahí, es tu siervo. Oh Señor, te suplico que oigas mi oración. Escucha las oraciones de aquellos quienes nos deleitamos en darte honra. Te suplico que hoy me concedas éxito y hagas que el rey me dé su favor. Pon en su corazón el deseo de ser bondadoso conmigo. En esos días yo era, dice Nehemías, copero del rey. Ahora quiero que analicemos en la parte final algo de este hombre que llama mucho mi atención. Y es una oración. Nehemías era el copero, era encargado del vino que iba a tomar el rey y de probarlo. Si estaba bueno, malo, envenenado o no envenenado. En la corte real es donde él trabajaba. El rey comía, tomaba lo que él le decía que podía tomar. Mira el nivel de Nehemías. Para cualquiera de nosotros que esté en ese nivel, lo que pasa en Judá o en Jerusalén no nos importaría. Porque ese es un hombre que está en otro nivel, en un superimperio. ¿Qué le importa a él lo que pasa en Judá o en Jerusalén? La cuestión es que cuando nosotros hemos tenido un encuentro real y verdadero con Jesucristo, cuando hemos conocido a aquel que siendo Dios se hizo hombre para venir a vivir entre nosotros y servirnos hasta el final, no importa cuál sea nuestra posición, la situación del pueblo de Dios nos va a mover a misericordia y a la acción. Aquellos que no le importe para nada la iglesia de Jesucristo, que es lo que muestra aquí, lo que era Judá y Jerusalén, lo que eran estos cautivos, era el pueblo de Dios. Aquel que no le importe la iglesia de Jesucristo no es cristiano, no es creyente. Porque hay gente que dice: a mí háblame de Dios y de Jesucristo todo lo que tú quieras. Yo soy fan número uno a Dios y a Jesucristo, pero creo a mi manera. A mí la iglesia no me interesa. Y te ponen porque está llena de hipócritas, de estos descarados, mentirosos. Y yo te digo, si a ti no te interesa la iglesia de Dios, tampoco te puede interesar Dios. ¿Y por qué, mi amigo? Número uno, porque la iglesia, dice la Biblia, que es la niña de los ojos de Dios. Y número dos, porque dice la Biblia que Cristo vino a morir por su iglesia. Es imperfecta. Vino a morir por ella. Y número tres, porque dice la palabra que la iglesia es el cuerpo de Cristo y Él es su cabeza. Si a ti no te interesa la iglesia, revísate, porque sencillamente no eres cristiano. No existe salvación sin Cristo. Eso está claro. Para ser salvo, lo único que tenemos que hacer es creer en Jesús. Pero no existe cristianismo sin iglesia. Así que, si tú eres un cristiano independiente, te animo a que te unas, como vimos en la clase, a una iglesia local. Te involucres con esos hipócritas, con esos imperfectos, con esos desbaratados, con esos desastres. Que te involucres ahí porque tú también eres un imperfecto, desbaratado, un desastre. Quédate contigo solo un ratito y piensa en ti. Y te unas ahí para que juntos, en esa gran coctelera, Dios haga su cóctel maravilloso. Así es como trabaja Él, como vimos en la clase. Allí en la iglesia local es donde Dios nos mezcla, donde Dios nos pule, donde Dios nos purifica, donde Dios nos santifica. ¿Y sabes qué? Donde Dios va a venir a buscarnos el día de la venida de Jesucristo. Esa es la iglesia local.
no en la reunión, sino digo en ser parte de la iglesia universal. Y miramos con tristeza, estamos hablando hoy por la mañana, miramos con tristeza como muchas personas que hemos bautizado en esta iglesia no están aquí sentados. Qué triste es eso. Pensaron que el bautizo era el fin en vez del comienzo. Y quiero que te voy a decir algo, el bautismo no es nada mágico, ni nada especial, ni nada místico. El bautismo sencillamente es un reconocimiento público de que yo soy cristiano. Y lo quiero mostrar delante de todo el mundo, que todo el mundo se entere. Y que a partir de ahora yo voy a estar involucrado en una iglesia local, poniendo mis dones, mis talentos, mi esfuerzo, mi pedacito para construir ese reino de Dios. Nehemías tenía claro que para reconstruir la ciudad y para que la gloria de Dios se mostrara, hacía falta una buena inversión. Y es bueno que nosotros como creyentes no andemos en las nubes revoloteando pensando que todo es espiritual. Recuerdo una de las primeras veces cuando nosotros nos unimos a los Pinos Nuevos, que tuvimos que ir a un taller en La Habana, donde hicieron un ejercicio, nos dividieron en dos grupos, estaban los estudiantes del seminario y otros plantadores de iglesia, y nos dividieron en dos grupos, y el ejercicio era que cada grupo iba a plantar una iglesia ahí en La Habana Vieja, y tenían que decir cómo lo iban a hacer y las estrategias que utilizarían. El primer grupo dijo que ellos iban a tratar de conseguir una casita en La Habana Vieja para vivir ahí todos juntos y trabajar la artesanía, para vivir de la artesanía como los siboneyes. Y con ese poquito iban a hacer una iglesia. Y el presidente de la obra, que es un hombre, muchos de ustedes conocen. ¿Y cuántos años ustedes se van a meter preso? Con la artesanía. Tú vas a vivir en La Habana de artesanía. En La Habana. Si aquí hay más artesanos por un metro cuadrado que... Ok. El otro grupo, cuando tuvo que hacer su exposición de cómo empezar, dijo: bueno, lo primero que nosotros haríamos es levantar un fondo de $50,000 para comenzar la tarea. Y el presidente nos miró y dijo: mejor que sean 100,000. Nehemías tenía el corazón en el cielo, pero los pies en la tierra. Y es necesario que a la hora de nosotros meternos en la tarea de amar y transformar la ciudad, tengamos el corazón en el cielo, pero los pies en la tierra. El dólar estaba a 2.50. ¿Qué hizo Nehemías? Nehemías pidió a Dios que lo ayudara para tener una conversación con el rey. Porque el rey era el que tenía los recursos, el rey de Persia. Era el que tenía los recursos que Nehemías iba a necesitar para empezar a construir en Jerusalén. Y eso nos enseña de lo tangible que es la obra de Dios y la visibilidad que puede tener el reino de Dios y lo real que es. Nehemías oró a Dios pidiéndole que abriera el corazón del rey, que tocara el corazón del rey, porque necesitaba dinero para la obra de Dios. De manera que la realidad espiritual y la realidad física en la obra de Dios van de la mano. Él no se fue directo a pedir dinero al rey ni por los bancos de Persia a pedir un préstamo. Él tomó su tiempo para orar, confesar su pecado, reconocer a Dios y decirle: ahora ayúdame. Porque mis hermanos, como dijo el apóstol Pablo, para esta obra, ¿quién es suficiente? Nadie es suficiente para enfrentarse al desafío de reconstruir una ciudad
para que el nombre de Dios sea honrado. Ese es el fin de reconstruir la ciudad. Cuando se arregló un poquito la casa de la vecina, no fue para echarnos flores. Era para que cuando otros vieran, honraran el nombre de Dios. Para que el nombre de Dios sea honrado. Y cada cosa que hacemos aquí, empezando de los desayunos, la casa de los huérfanos, el otro asilo, cada cosa que hacemos aquí, cada esfuerzo que hacemos aquí, es para que el nombre de Dios sea honrado. Y para que todos puedan ver a Cristo. Si no lo ven, ¿cómo creerán? Y Él se muestra a través de nuestras acciones de amor. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? Cuando le den un vaso de agua al que tiene sed, a mí me lo diste. Cuando le den un plato de comida al que tiene hambre, a mí me lo diste. Cuando vistas al que no tiene ropa, a mí me vestiste. Cuando visites al enfermo, a mí me visitaste. Y cuando vas a la cárcel a visitar a los presos, a mí me estás visitando. Yo estoy allí. Yo soy el reflejo de esa realidad. Así que nuestra fe es bien práctica. Y qué bueno, porque si no sería un aburrimiento. Dice, ¿qué hago? Nada más que venir el domingo aquí. No, hay un trabajo durante toda la semana para que Dios sea visto en la ciudad y la ciudad recupere la esperanza. Y la ciudad recupere su honra. Y la ciudad recupere la belleza. Y haya justicia. Haya paz, haya prosperidad, regrese el bienestar. Y eso es el llamado de Dios a cada uno de nosotros hoy. Si te parece una locura, ven el domingo que viene para que veas el siguiente paso que tomó Nehemías en esta obra maestra de traer el reino de Dios de los cielos a la tierra, para que todos pudieran decir, en Jerusalén habita el pueblo del Dios verdadero. Esa es nuestra misión como iglesia hoy, mostrar al mundo las maravillas de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias por este día, gracias por tu palabra. Y gracias por este libro que tú inspiraste para nosotros. Padre, permite que todos aquí puedan ver a Jesucristo a través de tu palabra, a través de su obra, a través de su perfección. Trabaja en nosotros para darnos tu visión y que Cristo sea una realidad en medio nuestro. Danos tu visión. Y gracias por tantas visitas hoy. Gracias porque estamos llenos. Y eso es por tu causa. Prepáranos ahora para celebrar la Santa Cena, donde podamos recordar tu muerte en favor nuestro y también tu segunda venida para instaurar tu reino. En nombre de Jesús. Amén.